Cordial saludo, mi nombre es Brandon Moncayo. Esta es la tarea 5, sustentar la evaluación del diseño de las redes LTE-INR. Brandon Moncayo, tarea 5, pasta 2023. Empiezo con el diseño de 4G. Aquí pues la creación del estudio de cobertura y los tres sectores con su área, que es 900 metros. También en el diseño tenemos la creación del estudio de cobertura multitransmisor 4G en los tres sectores: densidad, indoor y outdoor, área de cálculo, parámetros de movilidad y cálculo de la señal, selección de capas y cartografía. Resultados de cobertura 4G. Aquí el indicador de la potencia recibida, RSRP, y una tabla de la potencia que se tomó de 10 puntos. El promedio de 10 puntos de la señal es de menos 72.43 dBm vendría siendo. Esto quiere decir que tenemos un nivel de señal medio alto en muchos puntos, pero la potencia podría mejorar, como vemos aquí, ¿no? Los resultados de cobertura 4G y ahora sí en la intensidad de la señal. Y pues aquí la tabla, el promedio vendría siendo menos 47.98 dBm en 10 puntos, por lo que se puede concluir que en este caso hay un nivel de intensidad bueno en los puntos lejanos, aquí como podemos ver, pero también en los bordes que son los puntos más lejanos, como podemos ver aquí, se ve de color blanco, pues, ¿no? Que no hay señal, nada de señal. Y pues la intensidad podría mejorar. Resultados de cobertura 4G. Análisis del throughput por radio base. Podemos ver que los usuarios son 23.900 divididos entre tres sectores. Aparecen los valores que vimos en la figura 16 del documento, donde se mostraba el área de forma uniforme de subida y de bajada. Por último, una velocidad de 1.1 a 1.2 megabits por segundo garantizados para subida y bajada, y el ancho de banda en 4G podemos ver que son los mismos, dividido en tres sectores. Un ancho de banda máximo de 14.142 kHz y garantizado de 270 kHz de subida. Tenemos que el máximo es 9.617 kHz y garantizado entre 500 y 600, ¿no? kHz. Ya en el diseño de 5G podemos ver la creación del estudio de cobertura, tres sectores, el área de cálculo y 700 metros para cada lado, ¿no? La creación del estudio de cobertura multitransmisor 5G en los tres sectores: densidad indoor y outdoor, área de cálculo, parámetros de movilidad, cálculo de señal, selección de capas y cartografía. En los resultados de 5G, pues, ¿no? Primero el indicador de potencia recibida, RSRP, y pues en la tabla de potencia que hicimos un promedio en 10 puntos es de menos 87.81 dBm. Esto quiere decir que tenemos un nivel de señal medio alto en muchos puntos, pero la potencia podría mejorar. En la intensidad RSSI, y pues en el promedio nos da un total de menos 57.34 dBm en 10 puntos, por lo que se puede concluir que en este caso hay un nivel de intensidad bueno en los puntos lejanos, pero también en los bordes, que son los puntos más lejanos de las antenas, se ve de color blanco, que nos da a entender que no hay una intensidad, mejor dicho, aquí se puede ver, y que podría mejorar, ¿no? En los resultados de cobertura de 5G, en el throughput y en el ancho de banda, ¿no? Podemos ver que en el throughput son 13.700 usuarios dividido en tres sectores, igual en el ancho de banda. Aparecen los valores que vimos en la figura 29 del documento, donde se mostraba el área de forma uniforme de subida y de bajada. Por último, una velocidad
de 442 a 712 kilobits por segundo garantizados para subida y bajada. Y en el caso del ancho de banda vemos que el máximo de bajada es 37.868 kHz y garantizado entre 141 y 151 kHz. En lo de subida tenemos que el máximo es 21.000 kHz y garantizado entre 200 y 356 kHz. Ya aquí en los parámetros, en frecuencia, potencia, modulaciones, modelo de propagación empleado de 4G LTE, vemos la frecuencia que para el LTE es una de 180 MHz, que digo 1800 MHz, un ancho de banda de 20 MHz por cada canal, o sea, normal. Modulaciones, pues se utilizan normalmente la QPSK, 16QAM y 64QAM. En el modelo de propagación empleado, pues en Sirio, los parámetros del cálculo se encuentra el método de propagación, en este caso es Nuevo New York University. Se emplea en caso de células rurales, ha sido desarrollado específicamente para frecuencias milimétricas. Equipos Core y RAM 4G. Aquí podemos ver que en el Core tenemos un SSR 810 de la familia Ericsson. Ofrece a los operadores total flexibilidad para diseñar redes con arquitecturas centralizadas. Y en la RAM pues vemos una BBU y una RRU, que esto vendría siendo la RAM. Y junto con la antena, ese estado base vendría siendo de Huawei, el iNote B. Y vemos que la antena MIMO pues es de 50 watts y de la misma frecuencia, 1800 MHz. Y necesitamos pues un equipo celular con LTE, ¿no? En 5G NR pues la frecuencia vendría siendo N78, 350 MHz la frecuencia, un ancho de banda de 60 MHz por cada canal. La potencia es de 100 watts. Las modulaciones pues que se utilizan aquí podemos ver que para esta de aquí, para subida y bajada, la QPSK 16QAM, 64QAM y 254, y esta solo para subida, ¿no? Todas estas para subida. El modelo de propagación es el mismo, Nuevo New York University, el que usa Sirio. Equipos Core y RAM 5G. Aquí podemos ver el core, que en este caso el G-Note B hace todo el trabajo de forma digital, pues utiliza todo de forma de hardware, de software, ¿no? Y el hardware pues se reduce. Y pues la RAM solo vendría siendo la antena, que en este caso es de 100 watts y 3500 MHz con el estándar N78, y pues necesitamos un equipo celular que soporte 5. Bueno, antes de las conclusiones, articulación y comparación 4G y 5G. Aquí podemos ver la tabla de 4G y la tabla de 5G para el RSRP. Aquí podemos ver el promedio de RSRP en 4G fue de menos 72.43 dBm, por lo que según la teoría es una señal alta. Aquí podemos ver en la tabla de 4G que excelente venía siendo desde menos 90 dBm, o sea que está bienísimo en menos 70, porque pues está más cerca al cero el menos 70, ¿no? Y en cuanto a 5G, fue el RSRP fue de menos 87.81, y podemos ver la tabla que sería más o menos el menos 75 sería el excelente, ¿no? Y tenemos un rango medio, el que podemos ver en amarillo en la tabla, de menos 85 hasta menos 95.
Entonces, en este rango medio estaría el de 5G, según la teoría, pues, ¿no? Según la tabla. Las antenas y sus características fueron las que se usaron en la simulación. Por ejemplo, en la simulación de 4G se utilizó una de 1800 MHz con 20 MHz de ancho de banda y una potencia de 50 watts. Para 5G de 3500 MHz con un ancho de banda de 60 MHz y una potencia de 100 watts. O sea, está relacionado los equipos con la simulación. Y en cuanto a la velocidad máxima de 5G que nos dio en la simulación, vemos que fue mayor, mucho mayor, a la de 4G, más o menos 166 megabits por segundo de descarga máxima es esto, y de carga máximo 42 megabits por segundo más o menos, ¿no? Y en cambio, para la descarga máxima de 4G solo fue de 62.2 megabits por segundo y de carga 19 megabits por segundo, ¿no? Y la red 5G, así haciendo la última comparación, tiene un mejor rendimiento en cuanto al consumo eléctrico. Se me olvidaba la tabla, que aquí más o menos se puede ver cuánto es las velocidades de descarga. Las conclusiones: la red de 5G puede tener mayores velocidades que las de 4G, pero menor alcance. Pero esto sí, 5G pues tiene más cobertura en cuanto a atender a más personas, ¿no? Y el ancho de banda en 5G es mayor que el de 4G. Por esto pues se puede hacer, ¿no? La red en 5G tiene un core virtual donde todas sus características se hacen por software, lo que ya dije. En cambio, 4G tiene más aparatos de hardware, ¿no? Se determinaron los parámetros de diseño de la red móvil inalámbrica, desde los requerimientos de cobertura, pasando por casos de estudio relacionados con redes 4G y 5G, hasta el diseño de una arquitectura de red inalámbrica de nueva generación. Se diseñó una arquitectura de red inalámbrica de nueva generación utilizando herramientas de simulación para permitir el análisis y evaluación de tecnologías de comunicación móvil. Unas cuantas referencias. Gracias.